Una puerta hacia ti mismo. Llegó la hora para que abras la puerta hacia ti mismo, para que te conozcas, para que conozcas el universo con todos sus misterios. Te invitamos a que te interiorices en la sabiduría de la vida a través de la tradición yógica con el profesor de yoga Octav Ferkeluk. La vida está llena de misterios. El misterio más grande está en cada uno y la relación que tenemos con el universo. Así que empecemos ahora. Hola a todos. Hoy vamos a seguir con un nuevo programa, un nuevo tema. Y el tema que vamos a empezar hoy es sobre la depresión, que es una afección torturante que es frecuente en la sociedad moderna. Y no solamente de hablar sobre la depresión, sino también ver las modalidades que el yoga nos ofrece para superar esta tendencia y poner más luz sobre este aspecto que hoy en día, por la situación especial por la cual pasamos, puede ser que muchos nos vamos a reconocer como teniendo algunos síntomas de depresión. Y todos podemos observar que en general los seres humanos tienen la tendencia de estar más y más ocupados, más no complicados e infelices, más encerrados y llenos de angustias. El hombre moderno está alienado, alejado de su propia alma, ávido por el dinero, por las posesiones de todo tipo, caracterizado por un egocentrismo exagerado. A veces el materialismo exacerbado de la sociedad actual lleva a la exacerbación del ego, de la importancia de sí, de la separación de los otros, y a la desaparición de la comunión con el Supremo, con el Absoluto, con Dios, y al trastorno y a condenar los valores espirituales auténticos. Y evidente que nos encontramos en una época de decadencia espiritual que en el yoga se llama Kali Yuga, que conforme a las escrituras espirituales tradicionales está caracterizada por la pérdida en proporción de 3/4 de la capacidad de percepción de la divinidad, de lo absoluto, y los seres humanos son caracterizados como siendo, en un texto que se llama Maha Nirvana Tantra, y vamos a leer cómo están descritos. Mencionamos que este texto fue escrito hace más de 2000 años atrás, pero hicieron profecías sobre lo que va a pasar en este periodo, que es la época de decadencia espiritual. Cito: descontrolados, enloquecidos por el orgullo, sin fe, llenos de vicios, con tendencias de hacer actos malos, egoístas, desenfrenados, glotones, crueles y despiadados. Ellos hablarán de una manera ofensiva, serán astutos, vivirán poco, la gran mayoría va a ser golpeada de la pobreza, la gran mayoría va a agarrar enfermedades tremendas que van a aparecer en aquellos tiempos. Cada uno de nosotros se ha confrontado en un cierto momento. Hemos finalizado la cita y ahora seguimos, que cada uno de nosotros se ha confrontado en un cierto momento con situaciones difíciles, con situaciones emocionales difíciles, con desilusiones, con fracasos en diferentes planos, con pruebas espirituales mayores o con periodos de crisis interior. Pero algunas veces, cuando nos complacemos en estos estados de tristeza intensa, de falta de esperanza, de encerramiento emocional, y cuando el sentimiento de tristeza supera los límites comunes, hablamos sobre un trastorno afectivo que se llama depresión, que influye en la vida de la persona en todos los dominios: psicoemocional, físico, interpersonal, social y profesional. Hoy en día, la depresión es considerada el cuarto trastorno psicoemocional en la Tierra y constituye uno de los problemas mayores de salud del ser humano contemporáneo.
Al nivel mundial, la depresión afecta aproximadamente 121 millones de seres humanos y en Europa se estima que 50 millones de personas sufren de este trastorno psicoemocional. Vamos a ver ahora los principales síntomas de esta afección. La depresión es definida como un trastorno del estado afectivo que lleva a la aparición de un estado de tristeza o de pérdida de esperanza por un periodo alargado de tiempo, siendo más grave que un simple episodio de tristeza, de enojo o de una vivencia temporaria de baja energía vital. La depresión puede tener un impacto significativo sobre la alegría de vivir la vida, sobre el estado de salud y sobre el equilibrio psicoemocional. En conformidad con el Manual de Diagnóstico y de Estadística de los Trastornos Mentales, los siguientes síntomas caracterizan una mayor depresión: la disposición depresiva, la disminución del interés o del placer, la pérdida o el aumento del peso, el insomnio o la hipersomnia, la agitación o la lentitud psicomotor, la fatiga o la falta de energía, la inutilidad o la culpa excesiva o inadecuada, la falta de esperanza, la disminución de la capacidad de pensar o de concentración, la indecisión, pensamientos recurrentes de muerte. En el caso en el cual una persona presenta por lo menos 5 de estos síntomas por un periodo más largo de 2 semanas, que son acompañados por un sufrimiento pronunciado o de la afectación al nivel profesional o personal, la persona respectiva es diagnosticada con mayor depresión. Vamos a ver ahora cuáles son los principales síntomas de mayor depresión que se pueden sintetizar. Síntomas afectivos: disposición triste, autodepreciación, sentimiento de inutilidad, la pérdida del sentimiento del placer, que se llama hedonismo, indiferencia afectiva. Después, síntomas cognitivos: trastornos de la concentración, trastornos de la memoria, síntomas psíquicos, desinterés, desesperación, ideas suicidas, y trastornos físicos, trastornos del sueño, del apetito, falta de ideas, disminución del deseo sexual o de la libido, lentitud física y psíquica. La persona depresiva puede sentir la falta de esperanza, sentirse muy triste, siente que no tiene ningún sentido en la vida o que no puede sentir placer o alegría en casi nada de lo que hace. Se puede sentir derrumbada, entre comillas, o desanimada y llora fácil. También puede ser irascible o ansiosa o puede tener un nivel bajo de energía vital. Se siente agarrada por una tristeza inexpresable asociada con un sentimiento de abandono, de desesperación, de culpabilidad. Tiene insomnio y se despierta muy fácil sin poder dormir de vuelta. No quiere más comer y baja mucho de peso. A lo largo del tiempo aparece una falta de confianza en sí mismo, acompañada por un sentimiento de desvalorización, de culpa, de ideas suicidas, que pueden ser expresadas o no. En algunos casos graves se manifiesta aún estados de delirio. Vamos a ver las causas de este trastorno afectivo. Desde la perspectiva de la psicología actual, en las últimas décadas se han hecho numerosos estudios para entender y descubrir las principales causas que podrían conducir a la aparición de la depresión. Se considera en general que la depresión es desencadenada por una combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales. Se presupone que algunos trastornos psicológicos del individuo pueden aumentar la vulnerabilidad frente a la depresión. Las personas que tienen una opinión mala sobre ellos mismos, que tienen una visión pesimista sobre el mundo y las que son expuestas al estrés, son las que tienen un riesgo más grande de desarrollar una depresión. Los estados depresivos pueden desencadenarse debido a varios fracasos emocionales,
afecciones crónicas, dificultades financieras, tensiones relacionadas o situaciones difíciles aparecidas en la vida diaria. De esta manera, la depresión puede ser causada por factores biológicos, varias enfermedades, alimentación no correspondiente, factores psicológicos, conflictos interiores o intensas insatisfacciones, ciertas características de la personalidad, alto nivel de crítica, pesimismo, autoestima baja, etc. Factores sociales, medio familiar y social no adecuado, medio profesional muy solicitante, factores del medio, polución, falta de exposición a los rayos del sol, exposición a radiaciones, etc. Y debemos darnos cuenta que la depresión es un fenómeno complejo y resulta por una combinación de factores biológicos, psíquicos y sociales. También las tensiones y el estrés de todo tipo en la vida diaria, una experiencia traumatizante o un choque emocional, la tendencia a aislamiento o de soledad, el conflicto conjugal, familiar o profesional pueden generar fragilidad psíquica y emocional. Esto desencadena vulnerabilidad emocional y psíquica y estructura gradualmente una modalidad inadecuada de reaccionar al estrés que implica sentirnos desbordados de ciertas situaciones y vivir estados más y más frecuentes e intensos de tristeza, lo que puede llevar a la aparición de la depresión. Vamos a ver ahora desde la perspectiva cognitivo-comportamental. Esta teoría cognitivo-comportamental considera que la existencia de un cierto modo de pensar es responsable por el desarrollo del malestar psíquico y emocional de los síntomas depresivos. De esta manera, los pensamientos depresivos, que los psicólogos los llamamos desadaptivos o irracionales, pueden llevar a emociones, comportamientos o respuestas fisiológicas destructivas. La aparición de la depresión se explica a través de la presencia del pensamiento del paciente, a través de unos errores o actitudes negativas frente a sí mismo, frente al mundo, a través de que le bajan las actividades placenteras, a través de las tendencias de hacer una catástrofe de todo. Por ejemplo, es la cosa más terrorífica que me hubiera podido pasar o es terrible. En estos casos se está determinando y manteniendo una disposición triste. T. Beck, inicialmente psicoterapeuta, se ha centrado posteriormente en investigaciones sobre el psicoanálisis, estudiando especialmente la depresión. Evaluando los datos comunes, él ha descubierto una serie de factores que no tienen conexiones con la psicoanálisis y con sus técnicas, sino con un cierto tipo de pensamiento del paciente. Beck ha observado que los pacientes con depresión tienen un modo más aparte de mirarse a ellos mismos de una manera negativa y crítica, teniendo en general pensamientos oscuros en conexión con la vida. Estos pensamientos hacen a la persona sentirse deprimida y esta depresión hace que sus pensamientos pesimistas se identifiquen más y más. Beck ha clasificado los pensamientos negativos de los individuos deprimidos en 3 categorías: pensamientos negativos sobre sí mismo, pensamientos negativos sobre los eventos presentes y pensamientos negativos sobre el futuro. Por ejemplo, pensamientos negativos sobre sí mismo: baja autoestima, confianza en sí mismo disminuida que proviene desde la convicción que a la propia persona le falta la importancia y el valor sobre sí misma, sentimiento de inutilidad y culpabilidad exageradas. Ejemplos: no soy capaz de nada, soy incapaz, no soy bueno para nada, todo va mal por mi culpa. O pensamientos negativos sobre los eventos presentes. Las personas que sufren de depresión creen que son incapaces de alcanzar los objetivos y no se pueden alegrar de la vida. Sentimiento de falta de sentido e incapacidad de encontrar soluciones a los problemas. Ejemplo:
nada me da más alegría, o mi vida no tiene ningún sentido, o no me gusta nada más, o no he logrado nada. Y pensamientos negativos sobre el futuro. Falta aguda de esperanza, convicción que las cosas no se van a transformar y su situación no se va a mejorar, pesimismo exacerbado, ejemplo, no creo que voy a reponerme nunca más, no tengo nada para hacer, no voy a poder llegar nunca más arriba, así me fue dado, nada me ayuda, no tiene más sentido intentar, las cosas se van a empeorar. En este trastorno afectivo, las técnicas cognitivas comportamentales más utilizadas son las de la activación comportamental, la motivación del paciente para reaccionar y la estructuración cognitiva, ofrecimiento de una nueva perspectiva mental. Y la reestructuración cognitiva presupone una transformación de las creencias irracionales, la etiquetación global negativa de la propia persona o de la otra, en creencias racionales, la aceptación de la persona, pensamientos benéficos. Y ahora vamos a ver qué es con la depresión desde la perspectiva espiritual. Y acá nos acercamos del yoga, evidente que tuvimos que presentar también los aspectos anteriores. Entonces, cualquier actitud o comportamiento del ser humano está determinado por la existencia en aquel ser de unas impregnaciones subconscientes, latentes, que en el yoga se llaman samskaras o patrones mentales, que son activadas en ciertas conjunturas específicas a través de un proceso de resonancia oculta y dan nacimiento a unas tendencias psicoemocionales que se llaman vasanas en el yoga. Los patrones mentales o los samskaras son las impregnaciones subconscientes que hacen parte integrante del ciclo kármico. Este proceso complejo está descrito de la siguiente manera. La acción, que en el yoga se llama karma, determina una impregnación subconsciente, samskara, que lleva a una tendencia comportamental psíquica y emocional que fija un prototipo de pensamiento, vritti, que a su turno va a determinar más adelante un tipo de acción, karma, y así se cierra el círculo. Entonces la acción determina un comportamiento psíquico y después determina más adelante la acción determina una impregnación subconsciente y eso es lo que determina un comportamiento psíquico. Y después este comportamiento psíquico lleva a otro karma y después el círculo continúa. Y de esta manera debemos darnos cuenta que los estados depresivos son influenciados de todo este ciclo kármico. Por eso es necesario accionar para romper definitivamente los estados inferiores que existen todavía en nuestro universo interior. No podemos tener un control directo sobre nuestro subconsciente, pero a través de una actitud y un pensamiento benéfico, a través de las resonancias deíficas podemos superar ciertos bloqueos e impurezas que nos impiden evolucionar espiritualmente. Así como sabemos, los estados de depresión, tristeza, furia, implican energías sutiles que tienen frecuencias inferiores de vibración y, a medida que se acumulan estas energías bajas, hacen aparecer procesos de resonancia oculta y en el caso en el cual la persona se complace en estados semejantes, atraerá en su universo interior más y más energías infernales bajas, maléficas que le provocan sufrimiento de todo tipo, tensiones, torturas, desesperación, miedos, angustias. Debemos subrayar que cuando un ser humano vive estados de tristeza intensa, él atrae en su universo interior energías bajas y entra en un misterioso proceso de resonancia oculta con todos los seres y las entidades malas, con todos los seres humanos que manifiestan entonces estados de tristeza y de desesperación. Deducimos aquí así que cuando vivimos estados de tristeza,
atraemos en nuestra aura energías infernales, bajas, perversas, que nos inundan el ser y que nos empujan a manifestar más y más estados de tristeza aguda. Cuanto más seguido vivimos tales estados inferiores, cuanto más nos acostumbramos con ellos y tendremos la tendencia de vivirlos casi siempre. Estos estados se volverán para nosotros una costumbre nefasta que nos hace entrar más y más profundamente en resonancia oculta con los mundos infernales. En el momento en cual el ser humano se complace en estados de tristeza, de enojo torturante, las entidades maléficas o satánicas que se alimentan con esas energías más y más bajas lo determinan vivir más y más estados inferiores, creándole la falsa impresión que no puede hacer nada para transformar algo. Bueno, podemos intuir que desde la perspectiva del yoga, el optimismo sería la energía necesaria para superar estos estados inferiores, pero como también otras acciones, pero sobre algunos errores de tratar la depresión y las modalidades que el yoga ofrece. En la próxima semana vamos a presentar estos aspectos y también vamos a realizar algunas acciones en este sentido. Bueno, gracias por su atención y hasta la próxima semana. Conócete a ti mismo y conocerás el universo con las leyes que lo animan. Es el mensaje eterno para todos. Para que te conozcas, el yoga te ayuda a abrir la puerta espiritual hacia tu alma. Un programa de reflexión espiritual basada en la sabiduría antigua del yoga. Con el profesor de la especialidad Octav Ferkeluk. Para consultas, está disponible la página web www.yogaesotérico.com. Podés enviar allí tus reflexiones al tema presentado. Fue una puerta hacia ti mismo. Transmite LT29 Radio Venado Tuerto en las frecuencias de 1460 kHz onda media y en LRI 400 101.3 MHz frecuencia modulada con estudios y administración ubicados en Avenida Casey 642 en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, República Argentina.